Cero. Bien, hola, buenas tardes a todos. Estamos hoy otra vez con una cita de lujo. Estamos dentro de la serie del almendro en seto en ecológico en secano. Como sabéis, tenemos cada semana un capítulo de ese interesante tema que está tan candente y que tiene tantas consultas. Y bueno, y hoy tenemos a dos compañeros y a tres, a Gerardo y a Sara Álvarez y a José Casanova, y vamos a hablar de las primeras experiencias con el autoenraizado, de almendro, en el cultivo de almendro en seto. Empezamos a plantear este webinar con las experiencias realmente que se están teniendo tanto en Itacil como en la Universidad de Zaragoza, y vimos que era necesario, bueno, el conocimiento y el saber qué era el autoenraizado, porque muchos de nosotros lo desconocíamos. Yo al principio, cuando empecé con este tema, y bueno, pues ponernos en situación, le hemos pedido a Gerardo que nos hable de qué es el autoenraizado, y después tanto Sara Álvarez como José Casanova van a hablar de sus experiencias de sus preliminares, como hemos dicho, las primeras experiencias y lo que tenemos hasta ahora de conocimiento. Así que empezamos con Gerardo, que nos cuente un poquito qué es el autoenraizado y cómo habéis llegado ahí y qué perspectivas le veis. Cuéntanos un poco, Gerardo. Bueno, Lola, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras? Hola, José, hola, Sara, y hola a todos los que estáis al otro lado del ordenador. Seguimos con los webinars, que la verdad es que este invento que parecía algo que iba a durar poco nos está dando mucho juego y está siendo de mucha utilidad. Entonces, bueno, pues nada, yo voy a hacer un poco de telonero, ¿vale? Yo creo que lo importante hoy de la jornada es la información que van a transferir José Casanova y Sara Álvarez, y yo voy a dar algunos recordatorios de lo que es el almendro autoenraizado y el almendro en seto, ¿vale? Porque ya, si recordáis, por mayo más o menos, cuando inauguramos nuestra plataforma Synergy Nuts, hicimos una charla que explicábamos los fundamentos del almendro en seto, y también se habló algo del almendro autoenraizado, que al que no conozca nada, pues le invito a que vaya a la página web de Synergy Nuts y puede visualizar esa conferencia, esa charla que tuvimos íntegramente. Entonces, voy a dar por hecho que la mayor parte de la gente que está al otro lado pues tiene ya unas nociones de lo que es el cultivo en seto, y me voy a centrar un poquito solo en lo que sería la parte del autoenraizado para remarcarlo un poco de manera muy, muy sencilla, ¿vale? Voy a compartir pantalla con 8 o 10 diapositivas que... A ver, que no la líe. Venga, partimos. ¿Estáis viendo la pantalla? No, espera. ¿No? ¿Le has dado a iniciar pantalla compartida? Pues voy a volver, creo que sí. Ahora, está cargando, tranquilo. Ah, vale, mira, ¿se ve la pantalla? Está cargando, ahora ya, perfecto. Venga, pues nada, como os decía, quiero intentar en esta breve exposición pues aclarar lo que es un almendro clonal autoenraizado y por qué nosotros proponemos este material vegetal en las plantaciones de almendro en seto, en secano. Entonces, bueno, pues me voy a los fundamentos de los modelos en seto, en los cuales tenemos, como si dijéramos, 3 factores fundamentales. Uno de ellos sería la genética, que en este caso hablamos de las variedades que se están utilizando en las plantaciones de almendro, gracias a la investigación que se han realizado en diferentes organismos públicos, tanto, no sé, pues el CITA, el CEBAS, el IRTA, pues se han obtenido nuevas variedades que están permitiendo que se plante almendro en zonas donde hace 10 años no era posible, principalmente por el riesgo de heladas primaverales, ¿no? Esta genética, lógicamente, tiene que ser propagable, tenemos que tener una herramienta, que en este caso es el sector viverístico, que tiene que poner a disposición del agricultor y del productor esa planta para que pueda realizar sus plantaciones, ¿no? Ese sería otro de los pilares fundamentales en el almendro, en los cultivos en seto. Y luego la parte agronómica, ¿no? Lo que es el manejo en campo, la conducción de los setos,
etcétera. Entonces, estos serían los tres pilares fundamentales que forman parte de estos sistemas de producción. En el caso que nos conlleva hoy, pues hay una parte que sería la parte agronómica, que con respecto al secano, pues decir que la diferencia principal está en que vamos a adaptar la estructura productiva, tanto la anchura del seto como la altura, como los marcos de plantación, al potencial productivo que tengamos en cada parcela, en cada finca, ¿no? No va a ser lo mismo un seto en un secano de 600 milímetros que un seto en secano de 300 milímetros, donde pues igual haya una mayor evapotranspiración, donde haya una mayor insolación, donde el suelo tenga menos capacidad de retención de agua. Todo esto con un manejo agronómico y con una monitorización y un estudio previo, pues definiremos si el seto es más alto o menos alto. Tenemos de referencia el cultivo en regadío, que con dotaciones de 6-7 mil metros cúbicos de agua, pues nos estamos yendo a setos de 2,70 a 3 metros de altura y 0,80 0,90 de ancho y marcos de plantación de 3 por 1,25. Entonces, la diferencia entre el regadío y el secano o el riego de apoyo llamaríamos pues dotaciones de hasta 1.500, 2.000 metros cúbicos por hectárea, ¿vale? Ahí lo que haremos será ajustar de manera mecanizable, porque las formas del seto son geométricas y esto nos permite mecanizar pues la altura y la anchura. Esta sería una de las partes que destacar respecto al cultivo del autoenraizado. Y luego, ¿qué es un almendro autoenraizado? Pues la verdad que por curiosidad me metí en Google, que lo sabe todo, digo, voy a ver si Google me dice qué quiere decir autoenraizado. Y no aparecía nada. Entonces, es tan sencillo como que, bueno, pues tenemos un prefijo auto y tenemos enraizado. Entonces, esto quiere decir que es una planta que no requiere de injerto, que se establece en la tierra con sus propias raíces, pues como se lleva haciendo durante décadas en muchos cultivos leñosos, ¿no? Por ejemplo, en el avellano pues es una planta que se establece con sus propias raíces y no requiere de un portainjerto, o el propio olivo o el peral. Y hasta que llegó la filosera, el viñedo se establecía con sus propias raíces. Se ponía un sarmiento. Yo soy de zona vitícola, de Castilla-La Mancha, y aquí pues se cogía un sarmiento de la mejor viña y se enterraba en el terreno para que enraizara, sin necesidad de tener un portainjerto, ¿vale? Y, bueno, esto sí que es una novedad, porque nadie había multiplicado el almendro de forma clonal, no lo había micropropagado. La micropropagación es una técnica viverística que lo que nos permite es obtener un material con autenticidad genética, ¿vale? Aparte de la sanidad que nos permite esta tecnología de producción, ¿no? Bueno, pues tenemos un reservorio de plantas madre de las distintas variedades, cogemos un trocito de planta, lo introducimos en unos tubos de vidrio, lo desarrollamos y luego lo trasplantamos y conseguimos un plantón que no requiere de injerto. Y entonces, ¿por qué decidimos un almendro clonal autoenraizado para este modelo de producción? Pues bueno, pues porque entendemos que la especie almendro, que está muy adaptada a condiciones de secano, pues resiste bien el déficit hídrico, ¿no? Entonces, entendemos que un almendro puro va a tener una mayor tolerancia a déficit hídrico que no un híbrido o que otro portainjerto. Porque también hemos comprobado que tiene menos vigor que patrones híbridos. Entonces, son árboles más eficientes, que tienen menor vigor y que al final pues hacen que la producción sea más equilibrada. Esto en cultivos de alta densidad es importante, el control del vigor, para no tener que recurrir a ningún tipo de manejo, como podría ser el uso de reguladores de crecimiento, etcétera. La multiplicación in vitro nos permite tener un material clonal, como he dicho antes, que esto es importante, cosa que si hiciéramos con semilla, pues tendríamos un riesgo de variabilidad, de que hubiera cruzamientos y que al final pues pudieran hasta salirnos almendras amargas, ¿no? Entonces, bueno, pues el modelo autoenraizado en seto, pues, como todos los modelos en seto, hemos hablado en otras ocasiones y os remito a otras conferencias que hemos hecho, no me quiero extender,
pues nos va a dar un alto grado de mecanización y, por tanto, pues una buena rentabilidad. Y también el desarrollar este material vegetal pues forma parte de lo que sería la inversión inicial, porque al hacer un material sin injertar tenemos un menor coste de producción y podemos buscar ese equilibrio entre la inversión y la amortización, ¿vale? Y luego, pues, detallar aquí un poco las experiencias en curso, sin entrar bueno, pues en concreto en cada una de ellas, pero sí que empezamos en el año 2015 a hacer la primera plantación en un campito, ¿vale? La idea, lógicamente, pues se venía desarrollando durante años atrás por parte del equipo de Agromillora y compartiendo esa idea con otros productores y expertos y asesores, y al final dimos el paso de probar en el 2015. Hoy en día, pues tenemos experiencias en 3 países, en 5 comunidades autónomas en España, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, en Extremadura y por supuesto, en Castilla-La Mancha. 10 provincias, ¿vale? De esas 5 comunidades autónomas, 38 localidades y 53 proyectos en manos de más de 53 personas, detrás de las cuales hay también varias gente más, ¿no? En total, sumarán en torno a unas 400 hectáreas. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque creo que llevamos poco tiempo, pero esa foto de estar ya plantado en diferentes ambientes climáticos, diferentes tipos de suelo. Me falta poner ahí las variedades que hemos empleado. Hemos empleado principalmente 5 variedades. Hemos empleado Soleta, hemos empleado Penta, Bialfaz, Abijor Laurán y Guara, ¿vale? Esas son las 5 variedades que estamos multiplicando y con las que se han desarrollado estos proyectos. Entonces, poco tiempo, pero muchas experiencias, mucha gente, hay experiencias en manos de agricultores, hay experiencias, como después nos van a comentar José y Sara, en centros de investigación para, bueno, pues poner a punto y validar esto y cada vez a avanzar y mejorar este modelo que a día de hoy podemos decir que es una realidad, pero indudablemente pues vamos a ir mejorando conforme vayamos pasando los años, ¿no? En los leñosos, pues yo siempre digo que el libro de la agricultura es infinita, entonces aquí pues nunca acabaremos de aprender cosas y de mejorarlas. Y tenemos la suerte de que se está poniendo mucho interés porque puede ser una gran alternativa, sobre todo pues a los cultivos extensivos y principalmente por los cambios que está habiendo en las políticas comunitarias, ¿no? de ayudas y de regulaciones de productos, etcétera. Entonces, pues básicamente os quería transferir esta información, poneros a disposición después si hay alguna cuestión a poder contestar y pasar la palabra a los verdaderos protagonistas de hoy, que son José y Sara. Perfecto, Gerardo. Bueno, muy interesante. Muchas gracias y bueno, luego abriremos el turno, vamos a escucharlo todo y vamos a localizarnos y yo creo que lo mejor es que empecemos ya a ver, ya sabemos qué es el autoenraizado, dónde nos encontramos y bueno, ver las experiencias. Así que lo primero que vamos a ver con Sara Álvarez de Litacil, los trabajos. Así que cuando quieras, Sara, bienvenida y gracias por estar. Buenas tardes. Voy a poner unas diapositivas, a ver si puedo compartir la pantalla. ¿Estáis viendo la pantalla mía? Tarda un poquito, que hemos visto antes con Gerardo que tarda un poquito. Vamos a... ¿Vosotros vuestros trabajos de qué han sido, Sara? A ver si consigo esperar. Ah, sí, que digo, ya le he dado a compartir esa del... Bueno, ¿pone cargando? No, pero antes nos hemos puesto... ¿Le has dicho pantalla y compartir? ¿Le has dicho? Sí, ¿no? Sí. Pues vamos a esperar un poquito. Pantalla. Vamos a decirle a Mario que no está como en ello, yo creo. Está pensando. Sí. Bueno, cuéntanos, el Litacil, ¿dónde está?
Pues yo os voy a hablar sobre las experiencias y los ensayos que tenemos ahora mismo en el Itacil con el almendro autoenraizado en seto. Y el Itacil está en Valladolid, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Pero os quería mostrar las... Espérate, voy a decirle a Mario. Sara, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos. En principio no debería haber ningún problema. A ver, Antes cuando ha no, es que compartido yo la creo que pantalla se ha ahora visto no perfectamente. está, Prueba a hacerlo igual que antes, Sara. ¿verdad? Cuando Selecciona la pantalla que quieres compartir. O y si le no, os voy das- contando mientras Vale. Antes aparecen ha las tardado también un imágenes. ratito, pero no debería haber problema. O que me la mande a mí por email y yo se la No, sí, comparto. antes en la prueba se ha visto perfectamente, así que no debería haber ningún problema, ¿sabes? Las cosas del directo, si esto es lo bonito. Sí, estaba poniendo, no responde, no lo sé, pero antes hemos hecho una prueba y si funcionaba bien la presentación. No responde, grítale más. Háblale con cariño. Y no, Que que- tampoco puedo cancelar y volver a compartir. Sí, consigo, Eso es, sí prueba a ver. Y si conozco no, el- mándasela a Lola y No, ya está, y que la tampoco ponga puedo ella sin cancelar. problema. Mándamela a mí por email si puedes. Sara. Si quieres, mientras lo José. hago yo, si quieres. Vale. Bueno, Eso es, empieza tú si quieres, José, y mientras tanto que Sara se la envíe a Lola, ¿vale? Pues sí, te la mando mientras por... por email. Ok, Sí, mándamela, no te preocupes. vale. Y José que empieza a compartir y vamos. ¿La veis? El tuyo sí. Está cargando, sí. Sí, a mí yo ya lo veo. Vale. Pues cuando la veáis, bueno, pues empiezo. Sí, ya está. Vale. Bien, soy José Casanova de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, allí donde la nieve pierde su nombre. Este trabajo va sobre los tratamientos que hicimos en el año 19 para ver los primeros ensayos de comportamiento frente a algunos factores limitantes como los que pone inundación, caliza activa y sequía principalmente. Son plantas cultivadas, son plantones que vienen de maceta, son las plantas que veis a vuestra derecha. Más información de lo que voy a compartir con vosotros está escrito en la revista Olinder en el número 36, ahí tenéis el documento más extenso. Lo que hicimos fue intentar conocer el comportamiento en esas condiciones un poco más extremas, hasta dónde podemos cultivar autorradicados. Pues intentamos ver el funcionamiento de la clorofila, cómo se va comportando y midimos esas cuatro cosas. El índice de verdor, que es la clorofila que tiene, la fluorescencia, que es un indicador de estrés, la transpiración, cuánta agua transpira la planta en esas condiciones limitantes. Pensad que para hacer 1 kilo de materia seca un almendro necesita como 600 litros de agua, es decir, que necesita transpirar agua para poderla trabajar, entonces ese aspecto es importante. Y luego pesamos raíces, tallos, etcétera, etcétera. Las variedades son las que ha comentado antes Gerardo. Las probamos con 2 referencias, que son Mirabolano, que es un ciruelo que tiene las características del ciruelo, muy resistente a encharcamientos y cosas así, y el GF677 como patrón de referencia normal. En las plantaciones aquí en los secanos es el patrón de referencia. ¿Qué hicimos? Hicimos un encharcamiento total, probamos asfixia radicular, hasta dónde vivían o hasta dónde podían vegetar las plantas que estaban sometidas a un encharcamiento completo durante varios días. Lo hicimos en verano. Recordad que las plantas en verano, si se encharcan, mueren antes que se encharcan ahora en invierno, ¿no? Entonces, nos pusimos en el caso pues que tenemos un suelo arcilloso de un 80%, como decía el otro día Xavi, de arcillas, por ejemplo, una zona con muchas tormentas varios días seguidas, en fondo de valle, etcétera. Esos aspectos limitantes que podían aparecer. ¿Y qué vimos? Que las plantas morían a distinta velocidad. No todas las plantas morían a la vez. Os comparto uno de los gráficos, pero probamos con 24 plantas de cada variedad y de alguna de ellas que no teníamos planta suficiente, teníamos 9, como era abijor. Pero lo que hacíamos era cada día íbamos sacando plantas, una planta de cada, y las íbamos
midiendo a ver si estaban muertas o no. Medíamos todos los días, todos los índices que habéis visto antes, pero a la vez sacábamos una. La dejábamos a ver si se moría o no, fuera del encharcamiento completo. Lo que vimos es que todas las variedades de almendro en seto, de todas las variedades de almendro autorradicado e incluso la de GF677 morían en el intervalo que os pongo ahí. Y las más cercanas entre sí era Penta, Soleta y Abijor, que morían un poco más rápidamente, pero tampoco sin mucho... No tiene significación estadística esto. Simplemente vimos que no había ninguna que resistiera especialmente. La única que resistía especialmente es el Mirabolón, que no murió ninguno. Al 20 días murió el primero de ellos. Es decir, que eso aguanta, es una flor de loto, aguanta subacuático sin ningún tipo de problemas. Otra comparativa de encharcamiento era encharcamiento intermitente. Lo pusimos como, por ejemplo, lo que os pone ahí, una rotura de un riego, una parcela que se queda encharcada, una mala programación, una tormenta que se queda embalsada un día. Y, es decir, de los 15 días que tuvimos las plantas en este tratamiento, un día estaban fuera y otro día estaban dentro del agua. Un día estaban fuera y otro día estaban dentro. ¿Y qué observamos? A lo largo de estos días vimos que se producía una pérdida de formación de clorofilas en todas las variedades. Veíamos que el peso iba disminuyendo con el tiempo, pero no afectaba a la sanidad de la planta, ninguna murió. Hago un spoiler, ninguna planta murió al final. Y evidentemente esto lo que indicaba era que hay un estrés en la planta que deja de producir hidratos de carbono para seguir creciendo y para seguir produciendo fruta para el año que viene, pero no afecta a la totalidad de la planta. A la totalidad de la producción puede afectar a largo plazo, porque pensad que, por ejemplo, si esto pasa en plantas en campo, podríamos tener problemas porque es en la época en la que se produce la inducción floral del año siguiente. Estos serían dos de los resultados que confirmaban lo que estaba diciendo. Al lado abajo es el peso. Teníamos control, el peso del control y el peso de la variedad a lo largo de todo el periodo. Entonces veíamos que en todas las variedades, frente a los controles que estaban fuera, regados normalmente, cuidados normalmente, habíamos perdido peso. Y eso puede inducir quizás, si tenemos problemas de riego, una semana, 2 o 3 en verano, puede afectar a la producción del año siguiente. Arriba es un poco caótico, pero es muy explicativo. Lo que vemos en vertical es la variedad y lo que vemos es a lo largo del tiempo. Es decir, esto es una fecha, esto es otra fecha, esto es otra fecha. En definitiva, ¿qué está diciendo? La primera medida, que es la línea azul, en todas las variedades las plantas las acabábamos de poner en agua. Es la primera medida antes de tener ningún estrés. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos que cada vez hay más diferencias con la línea azul. Cada vez las variedades van sufriendo una merma en este caso, de clorofila. Siguen viviendo bien, siguen vegetando, pero no están produciendo al máximo. Otra de las pruebas que hicimos era el entorno de secano, que queríamos hacer en maceta de 7 litros. Probamos este ensayo que solamente era una prueba especulativa, a ver qué podíamos hacer. Teníamos una fila en riego. La foto que veis es la del primer momento, que se regaron todas por igual, y a partir de ese día pues dejamos de regarlas de la izquierda y estuvimos 2 meses. Solamente aportábamos cuando llegábamos al 25% de punto de marchitez permanente para que no se nos murieran, pero había una diferencia importante. Y esta gráfica nos muestra lo mismo, la diferencia entre el comportamiento de la variedad cultivada en secano y la variedad cultivada en regadío. Esto sugiere que muchas de las variedades autorradicadas soportan muy bien el secano, y me gustaría en esas hectáreas que están plantadas hacer un ensayo de este estilo, evidentemente comparándolas con regadío o sin compararlas con regadío, simplemente midiéndolas, porque vemos que son muy eficientes en el secano. Pero todo lo que yo estoy diciendo es sobre maceta, sobre plantas en maceta y en las cantidades relativamente pequeñas. En este ensayo son 200 plantas,
son 6 plantas por cada uno de los tratamientos, 7 tratamientos. A lo largo desde brotación hasta recolección. También es planta de invernadero. Lo hicimos con un sustrato artificial para probar la caliza activa. En la España carbonatada, donde hay mucho carbonato cálcico, cuando mandamos un análisis, vemos que hay carbonatos, 30%, 40%. Pero aparte, cuando tenemos esos porcentajes, hay un porcentaje que se llama caliza activa, que es más pequeño, son un 6, un 8, un 12, un 15. Bien, pues nosotros preparamos un suelo artificial con hasta un 30% en volumen de caliza activa, no de carbonato, sino de caliza activa. Es decir, partículas de carbonato cálcico inferiores a 50 micras. Y con eso lo que hacíamos era imitar un suelo artificial. Aquí se ve, la foto de la derecha es 0%, esta es 30% de caliza activa y esto es 25% de caliza activa. Entonces se ve que hay unos factores que van a condicionar pues, varias cosas, el drenaje, etcétera, etcétera. Esto se mantuvo los 4 o 5 meses que he mencionado y el riego se daba a pulsos para evitar percolaciones. Por eso había un plástico debajo para que fuera un chivato de que se nos iba el agua o no cuando regábamos. Este verano del 19 fue muy caluroso, se quemaron mucho las hojas, entonces todo lo que es datos que estoy dando son ensayos preliminares, pero sí que tiene importancia porque lo que vimos es que incluso con este 30% sí que había cierto color amarillento, pero no a niveles demasiado graves. No tuvimos que echar quelato ni quisimos intervenir en ningún momento. En la ANOVA que hay aquí abajo vemos que, por ejemplo, hay una manera natural de las variedades de responder a la formación de clorofila. Es decir, cada variedad tiene unos niveles propios de clorofila. No todas las variedades tienen el mismo nivel. Es decir, que plantas que a lo mejor tienen un verdor un poco más apagado es natural de la variedad y eso no implica que le pueda faltar algún nutriente o que le pueda estar resistiendo, teniendo problemas de caliza activa. Y termino. Este cacao de araña, esta tela de araña, me está diciendo o os quiero transmitir que faltan por estudiar más factores y no solo en maceta, sino también en campo, que ya se han empezado, como veremos con Sara o como hemos visto anteriormente. Entonces, entendemos que faltan estudios y nos faltan sobre todo observaciones en campo, porque la caliza activa que yo estoy poniendo son niveles altísimos, que en la naturaleza en algún caso no se da. Pero es importante tenerlos en cuenta, que nos los podríamos encontrar. Entonces, a partir de esto yo no puedo recomendar una variedad mejor que otra. No puedo recomendar hasta que no se vean un poco más avanzados los estudios actuales. Y con esto termino. Nos falta colaboración con los agricultores y espero que estos webinars y todo esto colabore en lo que nos ha faltado años atrás. José Manuel Lacarte me decía hace ya 10 años que la universidad estaba despegada de la realidad y decía, tenemos plantaciones de almendro en seto y yo alucinaba y digo, pues yo quiero hacer de eso. Es importante que nosotros, que somos los elefantes, la universidad, que es algo que va lento, nos vaya tirando la empresa, el agricultor, el interesado, porque para poder verificar cosas como lo que verificamos el año pasado cuando presentamos este trabajo, que era comparar vaso con seto, verificamos que la producción era el doble por metro cúbico de copa. Y eso es importante en seto que en vaso. Pero eso era una intuición que tenían los que nos propusieron la idea y es algo que verificamos nosotros con números. Y eso nosotros vamos a paso de elefante. Vosotros o las empresas vais más adelantados y por eso nos falta mucha colaboración y falta mucho por estudiar. Ahora ha aparecido el segundo trabajo que Ignasi lo presentó el otro día. Y nada más, esto era lo que quería decir. Genial, pues muy interesante, José, muchísimas gracias. Y vamos a ver a Sara. Sara, ¿quieres intentar compartir? Hola. Venga, voy a intentar a ver si ahora en la... Siempre es más ágil para ti ir pasando, pero yo si no, lo hago yo sin problema.
Y la verdad es que los trabajos, José, muy interesantes. Como tú dices, bueno, queda por estudiar, pero se ve un futuro bastante bueno porque al final son tierras en las que no crece nada. Está cargando, Sara. Vale. Pues a lo mejor es que antes hemos dado... Ya está, cargado. Si no, aquí estaba yo, pero siempre es más fácil para ti ir pasando Venga, conforme sí. hablas. Venga, Cuando pues entonces quieras. ahora Lola, retomamos Sí, una y... cosita. Decir que plataformas como Synergy Nuts ayudan mucho a conseguir lo que José acaba de bueno, comentar. eso sí que es cierto. Aunque está mal que nosotros lo digamos, pero sí que intentamos unir este tipo de iniciativas al agricultor y a los técnicos, que también hay muchos técnicos que asesoran que necesitan tener ese conocimiento y el agricultor para dar el paso, todos. Bueno, Sara, sigue, perdona. Bueno, pues como os decía, yo os voy a contar algunas cosas sobre nuestros ensayos y experiencias trabajando con el almendro autoenraizado en seto. Pues yo estoy en la actualidad trabajando en el ITACIL, que es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y allí trabajo en la sede central que está en Valladolid. Allí el ITACIL cuenta con múltiples instalaciones, invernaderos y también parcelas experimentales en donde realizamos parte de nuestros ensayos. En el ITACIL yo pertenezco a la unidad de cultivos leñosos y hortícolas y una de las líneas de esta unidad es la que lleva a cabo el grupo de frutos secos. Nosotros trabajamos principalmente con almendro y con pistacho, pero también trabajamos con nogal y con avellana. Y mi trabajo dentro del grupo de frutos secos pues, se centra en la gestión y el manejo del riego en estos cultivos. Pues ahora os voy a mostrar un poco los ensayos que tenemos en el ITACIL que estamos llevando a cabo en la actualidad con almendro autoenraizado. Este es un ensayo de marcos de plantación que está ubicado en Valladolid, en la finca experimental del ITACIL, y en este ensayo se pretende estudiar el efecto de los diferentes marcos de plantación. Es un esquema del diseño experimental del ensayo en donde se han fijado 3 distancias entre calles, 3, 3,5 y 4 metros, y también hemos fijado 3 distancias entre plantas, 1, 1,25 y 1,50. Decir que este ensayo es en condiciones de secano. La precipitación media en esta zona, en Valladolid, está en torno a los 400 milímetros, pero es verdad que el año 2018 fue especialmente lluvioso, casi llegamos a los 600 milímetros. Y sobre todo que desde la precipitación se concentró en la primavera. Desde marzo, que es cuando se realizó la plantación, hasta junio, registramos 330 milímetros de lluvia, lo que se reflejó en el crecimiento de estas plantas. Y ahora veremos algunas fotos de este ensayo. Esto es la parcela en marzo del 2018, cuando estaba preparando para la plantación. Unos meses después de la plantación, así estaban los árboles, en julio del 2018. Y a final del verano, esto es septiembre del 2018. Esta es una foto del año siguiente, en noviembre del 2019, del ensayo, cuando todas las plantas habían ya alcanzado la altura del seto. Esta es la foto de la floración del año pasado, en marzo del 2020. Y por último, una foto de mayo del 2020, en donde vemos que todos los marcos de plantación habían ya creado el seto, se había formado ya una pantalla continua. Durante estos 3 años hemos realizado varias medidas en este ensayo y una de ellas ha sido el diámetro del tronco. Hemos visto cómo en este tiempo los árboles han ido creciendo y en noviembre del año pasado, a finales del 2020, los árboles tenían un diámetro entre 5 y 6 centímetros. Este es otro ensayo, que es el ensayo de volúmenes de poda, en donde se quiere comprobar el efecto de la altura del seto en la producción. Se han fijado 2 alturas del seto, la mitad de las plantas del ensayo, la altura del seto se ha fijado en 1,5 metros y la otra mitad del ensayo, la altura del seto se ha fijado en 2 metros. Esta es una foto del ensayo de variedades, puesto que el primer ensayo, el de marcos de plantación, lo hicimos todo con una misma variedad, con soleta. En el ensayo de variedades se han incluido otras 3 variedades, que se han incluido guara, bialfás y penta, para ver qué variedad se adapta mejor a este sistema.
El ensayo de variedades se hizo un año después, se plantó en el 2019, que son las plantas que vemos al inicio de la fotografía y que está justo al lado del ensayo de marcos de plantación. También en el Itacil tenemos un ensayo en invernadero en el que comparemos plantas para ver cómo este material vegetal se adapta a las condiciones de sequía. Y para ello usamos planta autoenraizada y también usamos planta injertada en Root 20. La mitad de las plantas del ensayo estaban bien regadas y a la otra mitad de las plantas se las suprimió el riego para ver cómo se adaptaba cada material vegetal a las condiciones de secado. Y estos son los ensayos que en la actualidad tenemos en el Itacil que estamos llevando a cabo con planta de almendro autoenraizado. Y es un poco lo que os quería mostrar. Así. Vale. Vale. Lola, no se te oye. Ay, hoy es el día de los... digo que es el día de los... Como estaba pendiente de poner tu presentación, Sara, estaba ya que muy interesante, que son preliminares, estaba diciendo, pero se vislumbran como gran futuro. Y bueno, y yo creo que lo que todos queremos saber es si existen factores limitantes. ¿Qué opináis los tres? Gerardo, quítate el micrófono porque esto es o ponte el micrófono, no hagas como yo, porque esto es un brainstorming. ¿Qué pensáis que puede ser el factor limitante? Que alguien diga, yo quiero poner un autoenraizado, pero me va a limitar esto o por este problema no voy a poder ponerlo. ¿Qué pensáis que puede ser factores limitantes? Pues en el almendro, al igual que en el resto de cultivos, pues uno de los factores limitantes pues siempre es el agua. Es verdad que el almendro, pues como cultivo mediterráneo, pues está muy adaptado a las condiciones de sequía, al riego limitado, al riego deficitario controlado. Por tanto, es verdad que el cultivo del almendro en secano es una opción muy interesante, ya que no todas las plantaciones van a poder ser en regadío, debido a las limitaciones del agua y al uso del agua disponible por otras actividades diferentes a la agricultura. Y es verdad que también es una opción muy interesante el cultivo del almendro en secano y en seto, puesto que en estas condiciones el exceso de vigor de la planta autoenraizada puede verse controlado por el estrés hídrico, que es verdad que todavía queda por confirmar en este sentido. Y además del agua en Castilla y León, el principal factor limitante para el cultivo del almendro son los condicionantes climáticos. En nuestro caso, el riesgo de heladas primaverales, por lo que es muy importante hacer una buena elección de la variedad adecuada. Y José, ¿tú qué añadirías? Yo pienso lo mismo. Aunque falten estudios donde hay cerca almendros, ya sabes que van a funcionar las autorradicadas. Lo que más distorsiona es el hecho de tener un seto. Un seto es algo tan novedoso que no sabemos en la medida de los estudios que tenemos comparativos con años anteriores, de cómo se hacía antes. Pero sí, ciertamente esto funciona en secanos. Claro, en nuestra zona, por ejemplo, las heladas primaverales no son tan agresivas como en Castilla, León, pero sí que afectan también. Y el hecho de que tengamos ya estas variedades de floración tan tardía, es un factor menor. De suelo yo realmente no le veo muchos problemas. Quizás en zonas que haya suelo ácido puede haber una limitación más importante, pero por suelo, viendo cómo son, algunas de ellas se comportan en suelos con... Me gustaría ver, por ejemplo, en un suelo con muchísima arcilla, ¿no? Verla en plantación y en funcionamiento. Sí, bueno, con el encharcamiento que le has hecho podría ser un similar a tener un suelo arcilloso, ¿no? Pero en un suelo arcilloso tiene un comportamiento, entiendo, mejor, más dinámico que el que hacía yo. El que hacía yo era súper extremo. Era lo mismo que o te comes un filete o te pongo los ingredientes en vena. Pues no es lo mismo.
No, está claro que no es lo mismo, lo tengo claro. ¿Y tú, Gerardo, lo compartes desde lo que has visto en explotaciones y tu conocimiento? Pues la verdad es que sí, lo comparto y poco que añadir. Nos está sorprendiendo mucho la gran adaptación que tiene este material a diferentes tipos de suelo, diferentes condiciones climáticas. Un poco en línea de lo que dice José, nos falta, lógicamente, pues a lo mejor afinar un poco más el manejo de los setos en función de los suelos que haya, de las condiciones climáticas. Pero lo que es el material vegetal, pues la verdad es que, hombre, pues en casos extremos, ¿no? Como hablamos, un suelo súper arcilloso y que además haya una pluviometría muy elevada y que además coincide esa pluviometría con una época en la que el árbol tiene actividad vegetativa, pues a lo mejor me lo pensaba 2 veces, ¿no? Quizá ahí hay que pensar en, no sé, en un avellano o en un nogal, ¿sabes? El almendro también tiene una zona limitada de producción, ¿no? Pero sí que es cierto que, como reflejaba en la exposición, pues tenemos ya muchísimas experiencias en muchísimos sitios y no hemos encontrado ninguna cosa que nos haga pensar que no se puede plantar en un secano de 400, 500 milímetros con unos suelos medios y donde, lógicamente, haya variedades que encajen, ¿no? O sea, no podemos pensar que esto va a servir para todo. Y, bueno, el tema es que estamos trabajando también en ello, es en definir esas paredes productivas, ¿vale? Cuánta altura tengo que dejar yo, cuánta anchura tengo que dejar yo. La anchura creo que está más o menos clara y coincidimos todos en que no podemos ir a paredes más anchas de 70 centímetros, principalmente pues para tener una buena intercepción de luz, una buena transpiración, que se cree un ambiente sano, porque no olvidemos que esto realmente donde va a ser valioso es si lo llevamos al manejo ecológico. Entonces, quizá hay que crear paredes porosas, paredes que creen un ambiente sano y luego pues las alturas pues las definiremos en función de cada zona. Pero bueno, que esto es agricultura y es lo bonito de la agricultura. Lo vimos el otro día en el webinar del potencial, que invito a los que nos están siguiendo, sí. Si no lo vieron, lo tienen en YouTube, que hablamos sobre la potencialidad de este sistema. Bien, y tenemos muchas preguntas y una de ellas va dirigida a lo que nosotros apuntábamos. Si hay una comparación con otros patrones del autoenraizado, ¿habéis visto la comparativa y qué resultados se han obtenido? Sí, en nuestro caso en el Itacil tenemos un ensayo que hemos hecho en el invernadero en el que hemos comparado las plantas autoenraizadas con las plantas injertadas en RUPAT 20. Y ahí lo hicimos con soleta. Tenemos aquí alguna foto en la que en este ensayo se utilizaron plantas de soleta en invernadero en maceta e injertadas en RUPAT 20 y autoenraizadas. La mitad estaban bien regadas y la otra mitad se dejaron de regar. Esta es una foto, ¿la estáis viendo ahora? Sí. Vale. Pues esta es una foto de las plantas al final de este ensayo, en el que podemos ver que las de la izquierda son las plantas injertadas en RUPAT 20 y es verdad que las plantas a las que se las suprimió el riego, pues se produjo una reducción en el crecimiento y sobre todo una importante reducción en el área foliar de estas plantas. Mientras que la planta autoenraizada, la reducción del área foliar fue mucho menor debido a la supresión del riego. Es decir, que se hicieron otras medidas, pero la planta autoenraizada en principio está mucho más adaptada a la sequía. Fueron plantas más resistentes, que presentan varios mecanismos de resistencia y además todo esto las permitió a estas plantas una recuperación mucho más rápida cuando se restableció el riego. En este sentido, este fue un ensayo sí muy interesante y lo pudimos comparar con el RUPAT 20. Y José, ¿vosotros tenéis conocimiento de esa comparativa? ¿Alguna? No, con RUPAT 20 no tenemos nada, lo tenemos todas autorradicadas y la comparativa que hicimos es solamente digo de un año. El volumen radicular, por ejemplo, era espectacular, es parecido al del GF677. Lo que pasa es que cambiará, seguramente los geotropismos de las raíces cambiarán según las variedades. ¿Sí? Algunas serán más horizontales, otras serán más profundas y eso cambiará a la hora de absorber las plantas. Por eso
cuando vayamos un día a campo todos y podamos arrancar un árbol, veremos que de la variedad soleta pasa esto y en la variedad... Pero tiene un vigor radicular de un año. Estoy hablando solamente de un año, que es mi experiencia. Brutal. Quizás Gerardo ha visto más raíces que yo. He tenido un poco de suerte que tú. ¿Has escarbado más? Vivo en la capital mundial del almendro en seto en autoenraizado, entonces me permite acceder a más información. Pero mira, al hilo de esto, José, sí que, mira, este diciembre hicimos unas calicatas en una finca comercial ya de 15 hectáreas plantadas en el diciembre del 2018. Y en esa finca pues tenemos como 3 tipos de suelo. Uno que hace un poquito de ladera, que tiene menos profundidad, otro que hace un poco de hondanada, que es más profundo, y uno que sería medio. Tenemos 3 variedades, tenemos abijor, tenemos guara y tenemos penta. Y efectivamente sí que se va observando que hay un comportamiento diferente en las distintas variedades. Pero si bien es cierto que todas han explorado el suelo de una manera tremenda, ¿no? Y lógicamente, cuando te encuentras un suelo con menor profundidad, pues la raíz pues se para. Y si tiene más profundidad, pues la raíz, dentro de la misma variedad, sí, la raíz pues baja, ¿no? Y luego, al hilo de la pregunta que has hecho, Lola, nosotros sí que tenemos una experiencia, medio ensayo, porque inicialmente, cuando surgió este planteamiento de esta propuesta de desarrollar el modelo de producción en secano, pues nosotros nos enfocamos a los híbridos, almendro melocotón, que se estaban utilizando, ¿no? El GF y el Garden. Y ahí fue el primer planteamiento. Lo que pasa es que la verdad es que en las primeras mesas de trabajo que hicimos con productores y con gente de nuestra red de ventas, etcétera, pues enseguida nos dijeron esto no va a ser viable por 2 motivos. Uno, por el vigor que tienen, que son plantas pensadas para hacer un árbol grande, y otro por la inversión, ¿no? Porque son plantas que van injertadas y tienen un alto coste. Pero, no obstante, ya teníamos en marcha algunas plantaciones piloto y las hicimos, y en una de ellas, de las primeras que hicimos en Villarrobledo, se utilizó soleta Garnem, ¿vale? Soleta injertada en G por N, en Garnem, y soleta autoenraizada. Una parcela, mismas condiciones de cultivo, mismo marco de plantación, el mismo agricultor, les da el mismo cariño a unas que a otras, ¿vale? Y durante estos años de desarrollo, pues ya se ha ido observando que efectivamente, cuando se ha medido el diámetro de tronco, autoenraizado tiene un diámetro de tronco inferior a el G por N. Y bueno, se ha observado que en la primera cosecha, en la primera recolección, que ha sido significativa ya, pues hay una diferencia. Autoenraizado ha tenido un 10% más de producción que G por N. Y además al Garden ha habido que hacerle una poda en verde porque se estaba yendo un poco de vigor, ¿vale? Entonces eso pues, va un poco en línea con lo que ya suponíamos, ¿no? Que el uso de híbridos pues induce más vigor y, lógicamente, pues cuando vas a suelos y a secanos que van a tener condiciones buenas, pues también es un factor a tener en cuenta, porque tenemos una vegetación, pues también estamos animando a que las plagas, las enfermedades vengan a por nosotros también, ¿no? Eso es lo que os puedo contar con respecto a esta experiencia. Gerardo, han dicho que sí, que una persona que nos está viendo dice que es de Villarrobledo y que le consta que está plantado por allí, que sí podría visitarla. Muchas gracias. Que sí, hombre. Que te busque. Que me busque. Está abierto, sí, está abierto al público. Sí. No está cerrado, bueno, no está cerrado, pero eso se puede ir. No se puede ir. Nos dicen que también que si el comportamiento será diferente para las diferentes variedades en cuanto a vigor, resistencia a enfermedades. ¿Qué pensáis? Pues probablemente sí que haya diferencias con las variedades. En el caso del litacil, por ejemplo, por eso hemos puesto un ensayo también de variedades para ir viendo cuáles son las diferencias en crecimiento, en producción, en todo eso, para irlo cobrando, pero sí. Yo no tengo demasiada información de ese aspecto, pero
Pues sabemos que Aguara tiene muy sensible a la mancha ocre y cosas así. Nosotros, por ejemplo, este año que tuvimos las plantas, nuestro ensayo acabó el 19, el 20 no lo hemos seguido. No tuvo demasiada incidencia, tuvimos que echar una única vez cobre para Aguara sobre todo, pero las demás no tenían ninguna incidencia. Pero sí que es cierto, hay que seguir, hay que investigar más el comportamiento. Seguramente habrá pequeñas diferencias o una mayor sensibilidad a un hongo o a otro. Y si lo planteamos en ecológico, pues entonces ya es muchísimo más importante, sí. Preguntan, siguiendo con variedades, que qué tal la resistencia de abejor a la sequía. La de abejor, yo tenía hecho, bueno, lo que nosotros hicimos, yo creo que eran todas iguales, salvo Penta, que tenía más índice de verdor en sequía que en el riego. Pero voy a compartir un momento. Si soy capaz. Y también nos pregunta respecto a variedades, mientras tanto, que el fruto de Penta ya es pequeño en regadío. ¿No se quedaría muy pequeño en secano? ¿No se agotaría la planta? Eso, Gerardo, va. Cuéntanos bien. Al hilo de lo que habéis hablado antes de las enfermedades, pues lógicamente, o sea, las variedades están muy estudiadas, ¿no? Y cada variedad tiene una susceptibilidad y una tolerancia, ¿no? A plagas y enfermedades. Esto da igual que lo cultives en seto que lo cultives en convencional, ¿no? Esa resistencia que tenga genéticamente la va a continuar. Entonces, a ver, respecto a lo del abejor, nosotros le hemos visto un buen comportamiento, ¿vale? En las plantaciones que hay hechas, de que puede ser una de las variedades, por así decirlo, más equilibradas. José, ponlo si quieres, tu gráfica. Se queda Gerardo abajo, si era mientras la ponía. Sí, ve hablando, Gerardo. Sí. Y luego, pues, el tema de las variedades pues también va a influir en la forma de crear la pared, porque todas no ramifican igual, entonces habrá que darle un tratamiento u otro en función de su forma de ramificar. No es lo mismo Soleta o Penta, que prácticamente ramifican solas, que una Aguara o Bialfas, ¿no? Que probablemente haya que despuntar más veces al principio. Y al respecto a Penta, en mi opinión ahí, pues es entender la variedad y tú tienes que regular la producción del árbol en base a su, por así decirlo, su fertilidad. Entonces, si Penta es mucho más productiva y hace la almendra más pequeña, pues hagamos un seto más pequeño, ¿vale? Para que se regule y no tenga que venirse abajo. Al final, si tú tienes que hacer, no sé, 500 kilos de almendra a grano, pues necesitas, si la Penta pesa 1 gramo, necesitas 500 almendras, o sea, 500.000 almendras, ¿no? de Penta. Pues, oye, vamos a estructurar la pared productiva para generar ese potencial. Y, bueno, pues, lógicamente, eso habrá que calibrarlo y demás. No sé, mi opinión. Eso es regular fuentes sumidero, que se llama. O sea, tú tienes unas fuentes que son las hojas y los sumideros que son los frutos. Y luego, no sé, intuyo que, claro, cuando pones Penta es porque es una variedad de floración extratardía y normalmente las zonas extratardías son frescas, ¿no? Y si son frescas es que llueve. Entonces, bueno, pues al final dices... Sí, José. No, solamente que os fijéis, esto es un ensayo preliminar, ¿vale? Es decir, de aquí no se puede tomar una decisión de $2 millones, que es lo que nos gastamos cada uno en hacer una plantación. Pero es preliminar, pero sí que se observa que en los meses que estuvimos comparando secano con regadío, todas las variedades se ven poco afectadas, salvo el ciruelo, Mirabolán y Soleta. Pero las otras no notábamos la diferencia de formación de clorofila en secano y en regadío, es decir, que se adaptan muy bien al secano todas ellas. Luego vendrá, cuando entren en producción, tamaños, producciones o lo que sea que estaba comentando Gerardo. Pero en nuestro caso nos sorprendió que todas se comportaban bastante parecido. Y esto es lo que nos vamos a... Y Penta mejor, ¿no? En secano. Penta es la que mejor, sí, es la que decía que esta es la que mejor se comportaba en secano, que superaba... era más verde, tenía más verdor que en regadío. Entonces, por eso digo que no se puede tomar... hay que tomarlo con precaución, pero es un ensayo, pero que se ve que hay una tendencia.
y es importante tenerla en cuenta. Que aunque la penta sea igual en secano que en regadío, me sigue dando igual. Funciona bien. El que no me fiaría es con Mirabolán y me crea muchas dudas la soleta, el secano, autorradicada. Y el FAS ahí en la gráfica también sale, ¿no? Que se comporta. Sale muy bien. Sí, sí, también es mejor el secano, es verdad. Sí, sí. Da igual la altura si están las dos juntas, da igual la altura, ¿eh? O sea, da igual que esté en 44 o que esté en 46, da igual. Porque eso es característica de la variedad. Esto es característica de la variedad. Lo que es importante es que los dos puntos estén juntos. Eso quiere decir que en secano no se ven afectados. O el azul por encima. Pues tenemos un alumno aventajado que se ha dado cuenta que Sara no ha incluido a Bijor en sus ensayos y pregunta si hay alguna causa. No, las de siempre, por la limitación de espacio y la disponibilidad de la planta en ese momento. Ningún motivo especial. De hecho, muchas gracias. Sí. Y también tenemos, si Sara pregunta si tenéis alguna perspectiva de producción. Pues en los próximos años continuaremos cogiendo todos estos datos y cogeremos los datos de las producciones en todos los marcos de plantaciones, variedades y volúmenes, todo eso que he marcado. Bueno, este año en realidad ya ha habido producción, es decir, en el 2020 en la floración sí hemos cogido datos de producción, pero es verdad que no hubo ninguna diferencia entre los marcos en el ensayo de Soleta, no hubo ninguna diferencia entre los marcos de plantación, puesto que hubo una helada a finales de marzo, el 28 de marzo por ahí, entonces la producción se limitó mucho, pero no las diferencias en producciones no estuvieron relacionadas con los marcos de plantación, sino con lo que afectó la helada. Sí que hubo bastantes diferencias en los volúmenes. Las plantas que tenían 1,5 metros más bajas, esas sí tuvieron bastante menos producción que las otras más altas, pero simplemente por el hecho de la altura de la helada. Pero en los próximos años sí cogeremos los datos de producción de las otras campañas. Nos preguntan si hay alguna publicación, Sara, porque, claro, José ha puesto la publicación, pero la tuya no, con respecto a si tenéis esos datos publicados, que los tenéis, ¿no? Sí, los datos del ensayo del invernadero que he contado de la adaptación a la sequía, todo eso está publicado, sí, pero es verdad que no lo he puesto en algún congreso y sí que está. No, bueno, os puedo pasar el enlace. Genial, lo colgamos. Nos pregunta que Gerardo, eso yo creo que es para ti, ¿cuántos años productivos puede tener esta forma de plantación en seto? No, la pregunta del millón. Siempre que empezamos alguna propuesta así, esta ya siempre se hace, ¿no? Ya empezamos con el olivo y bueno, yo siempre reflexiono al respecto de qué depende la duración de un campo, ¿no? De qué factores va a depender que dure 20, que dure 30, de que sea, pues va a depender mucho de cómo cuidemos el suelo, principalmente, de cómo cuidemos el árbol. En fin, si llevamos un árbol equilibrado y sano, pues el árbol tendrá muchos años de vida útil, ¿no? Por así decirlo. En cualquier caso, estamos hablando de plantas que son seres vivos y que tienen un ciclo de vida. Y entonces, no sé, ¿cuánto dura un almendro en marco convencional? ¿Qué puede durar? No lo sé. Produciendo de manera sostenible 20 años, pues no sé. ¿Por qué no va a durar esto igual? Si aquí lo único que estamos haciendo es organizar la vegetación de una manera lineal para poder mecanizarla, incluso ganar eficiencia para que el árbol no utilice, por así decirlo, energía en cosas que no dan rendimiento, ¿no? En madera. Pero yo creo que hay que cambiar el paradigma, sobre todo cuando hablamos de ecológico, y hay que darle más importancia al suelo. El otro día tuve la oportunidad de escuchar a María José Rubio del CITA, que hacía mención a que hay que mirar más al suelo, y no tanto al árbol. O sea, lógicamente, el árbol hay que cuidarlo, pero hay que acordarse que el suelo no es solamente un recipiente, sino que hay una vida y que si ese suelo, y de esto José nos podría dar una masterclass, ¿no? Pues si hay una vida, pues el árbol estará sano y podrá producir. Y a partir de ahí, pues evidentemente, si hay buenas prácticas, ¿vale? Pues tendrá más duración. Nosotros tenemos, aunque es otra especie distinta, pero en el olivo, pues hace 25, 26 años, pues empezaron clientes a producir que todavía tienen esos campos. Y hay otros que al año 10 tuvieron que renovar. Bueno, pues ¿por qué? Porque también hay un manejo agronómico. Entonces, bueno,
no sé si no le puedo dar una cifra y lógicamente pues hay que esperar. Cuando arranquemos la primera y digamos ya ha terminado su vida útil, podremos contestar con algún dato, que será también algo muy condicionado aún, pero bueno. Está claro. Nos dicen que si el formato de planta es también del autoenraizado es también en Smart Tree de 45 centímetros de altura. No es un Smart Tree, ¿vale? El Smart Tree viene despuntado de vivero y con varias ramificaciones. Este no. Este no está despuntado. No viene ramificado, ¿vale? Se ramifica ya en campo. Nos dice una cosa que quería añadir a lo que ha dicho antes Gerardo. En el trabajo ese que publicamos el año pasado, primera vez que se vio que la producción de almendra, de pepita, era 0,250, o sea, 250 gramos, creo recordar, por metro cúbico de volumen de copa, frente a los 0,125 o así en el vaso. Porque mucha energía se perdía en lo que has dicho tú, Lola, en ramas, en madera, en estructura, que hemos hecho desaparecer y que hemos transformado en almendra. O sea, toda esa energía se ha transformado en almendra. El seto es muchísimo más eficiente. Ahora veremos cuánto de eficiente es en campo, pero en aquellas circunstancias que eran plantaciones de 7 años de edad, es decir, que ya eran adultas, veíamos que la producción del primer seto que se hizo, también es verdad que tenía muchísimos errores de diseño, marco, poda, porque es donde se aprendió a hacer el seto. Para eso está. Allí teníamos una producción del doble en seto que en vaso, eso sí, en regadío, pero que da igual. Estamos cambiando madera por almendras y eso puede ser importante, es lo que decía Gerardo. Es un cambio importante. Nos preguntan también si hay limitación en conductividad eléctrica del autoenraizado. ¿Qué conductividad eléctrica puede soportar? Normalmente se dice, yo lo sé de libro, pero es sobre 4 por ahí, pero es lo normal. Pero es de libro, nosotros no lo hemos probado, lo queríamos probar, pero no teníamos plantas suficientes para probar más. Y es complicado, es muy complicado mirarlo en salino. Pero es una producción interesante. Sí, una pregunta interesante. Esta es la respuesta que yo daría. Espérate que lo analicemos, porque ese sí que sería un factor limitante, ¿vale? Sí. Y a lo mejor ahí la salinidad es un tema muy complejo, muy, muy delicado, porque depende de las sales, ¿no? Cuál es el origen. ¿Qué tipo de sales? Entonces, yo qué sé que hay mucho. Vamos a empezar primero por lo fácil, que hay muchos secanos que creo que tienen buenas actitudes y que no tienen esos factores limitantes. Y bueno, esas cosas pues es mejor pues ir con cuidado, a lo mejor establecer algún pequeño ensayo, alguna pequeña plantación y luego pues mira, al hilo de esto, nosotros no nos hemos orientado a hacer ensayos y experiencias con salinidad porque entendemos que hay fincas objetivos mucho más fáciles, ¿no? Pero no está de más que podamos hacer algo porque seguro que hay alguna variedad que igual que la resistencia a la sequía o la asfixia, pues que tolera algún nivel de conductividad más elevado que otra. Sí, yo creo que es lo importante. Y nos hablan si hay algún estudio económico en el seto de autoenraizado, si se comparan las plantas por hectárea y valores de cómo se recuperaría la inversión. ¿Hay estudios? Sí que hay, sí que hay. Tenemos hechos simulaciones, tenemos hechas cosas para bueno, pues tomando pues todas las partidas que intervienen, ¿no? en un proyecto para ver un poco la recuperación, la rentabilidad. Sí, eso sin problema se puede facilitar. Otro que te tiene que... De hecho, no sé, bueno, está hecho algo, creo, pero en regadío en el blog pero no. Sí, vamos, que sí, que privado por donde quieran, que nos contacten y se los facilitamos. O si no, bueno, ya haremos un blog especial. Si no hacemos un día... Sí, un día una de estudios económicos. Mira, no sería mala idea a lo mejor. Es una buena idea. Y nos dicen que si tenéis experiencia con la variedad Mardía en secano. En nuestro caso no estaba esa variedad entre las variedades que hemos probado.
No, nosotros tampoco, porque es Diamar. Bueno, le han cambiado el nombre, me parece, ¿no? O es al revés, Diamar, le han cambiado. Sí, vamos. Pero no, tiene características parecidas a Vialfast, pero no sé, nosotros no la tenemos, no la tuvimos tampoco. Y al igual que Sara, tenemos problemas con Abijor, con el número de plantas que teníamos, es lo que había en ese momento y ya está. Nosotros tampoco tenemos, conozco que es una variedad extra tardía, ¿no? Que incluso florece después que Penta y que Vialfast, pero no la hemos experimentado en seto, en autoenraizado. No sé su comportamiento. Creo que tiene otra forma de vegetar y otra forma de producir, pero bueno, eso, como todo, es manejable. Sí, y luego ya la última nos dicen que sí, hay conocimiento, tenéis conocimiento en cuanto a la resistencia a enfermedades, nematodo, fitóctora y enfermedades que afecten a esa raíz. Yo no. No, tampoco hemos probado. Bueno, pues otro campo a explorar. Sí, a ver, la referencia que hay es un poco remitiendo a la bibliografía, aunque no es lo mismo, pero a los francos, ¿no? de almendro. Y bueno, esa sería la referencia a tomar en cuanto a la susceptibilidad del autoenraizado. Y luego, pues en cuanto a experiencia, pues me imagino que en las 400 hectáreas que hemos plantado seguro que bichos hay. Se va a ver, seguro. Entonces ya lo analizaremos y lo contrastaremos. Pero estamos en las mismas que la conductividad. Si tienes armillaria y tienes cosas raras, pues mejor vamos a poner un Rupakerri, ¿sabes? Totalmente, sí, estoy de acuerdo. Bueno, y nos queda un poco el cierre, el corolario y la opinión de los tres que tenéis la experiencia. Yo creo que hemos recogido aquí la mayor experiencia en autoenraizado que hay en este momento, los tres que estáis. ¿Y qué pensáis vosotros, qué opinión tenéis sobre el futuro del seto con el autoenraizado y si lo veis factible con los datos que tenéis hasta ahora? A ver, Sara, empieza, la chica primero. Somos así. Lo que sí que es una realidad es que por parte de los agricultores hay mucho interés, tanto por el cultivo como por el sistema. En Castilla y León, por ejemplo, la superficie dedicada al cultivo del almendro pues, ha aumentado mucho en los últimos años, pero no solo el cultivo del almendro está realizando este proceso de expansión, sino también de transformación, es decir, es necesario encontrar pues nuevas formas de cultivo que tengan una mayor rentabilidad y que permitan ser una alternativa real a los cultivos tradicionales de la región. Y en este sentido, pues es verdad que es necesario pues, nuevas formas en las que se ajusten un poco la relación entre gastos e ingresos. Y el cultivo del almendro en seto en ecológico pues puede ser una opción muy interesante, ya que el precio de la almendra en ecológico pues es bastante más elevado que el precio de la almendra en convencional. Lo que también es verdad que este sistema superintensivo en seto pues tiene una gran ventaja, que es un sistema fácilmente mecanizable. Es decir, que se pueden, sobre todo las tareas de recolección y de poda. Y con todo esto pues no solo se reducen costes, sino que se reduce también la dependencia de la mano de obra, que es un problema muy importante, puesto que en algunas zonas rurales de Castilla y León la búsqueda de mano de obra está bastante complicada. Es decir, esto sí tiene ventajas y puede ser una alternativa muy real a los cultivos tradicionales de secano. Genial. José, ¿tú qué opinas? Sí, al igual que hemos mencionado a lo largo de todo el webinar, yo creo que es importante que los agricultores nos tiren a nosotros, a los centros de investigación, porque eso nos pone en contacto, algo que, como he dicho al principio, no pasaba hace 7, 8 años. Y específicamente de este tipo de plantas, de los autorradicados, veo que tienen muchísimo interés. Y a mí me ha sorprendido que no haya grandes diferencias en ninguna de las, iba a decir, guarradas que les hemos hecho. No haya grandes diferencias, ninguna que haya hecho crack, ninguna variedad ha sido desastrosa, nada. Es decir, tiene un comportamiento, como nombra Gerardo, de mala hierba muy interesante.
que algunas serán mejores que otras, seguro, que teníamos que probar todas las variedades españolas, seguro, que en Huesca estamos abiertos, estoy vendiendo la enciclopedia, estamos abiertos a hacer, bueno, y en Cartagena y en el Itacil, entiendo. Pero sí, hay muchísimo camino por hacer, pero lo que está hecho, creo que está hecho con bastante seguridad. No es una ruleta que hemos tirado al azar o que han tirado los agricultores al azar. Vamos seguros, creo yo. No me asusta. Lo único que falta es saber dónde están los límites. 250 milímetros es el límite, 350 es el límite, 325 de lluvia, pues así cosas de esas. Vamos a ver. Vamos a ver, eso es. Gerardo, ¿qué opinas tú? Voy a intentar ser objetivo por el foro en el que estamos. Sí, ya sabes. Sí, lo sé. Es un proyecto que desde mi empresa pues le tenemos mucha ilusión y bueno, parece súper emocionante porque sería una alternativa tremenda, como hemos comentado antes, a tantísimas hectáreas que hay de bonos secanos en España para generar valor y no solo valor a nivel económico, sino que también va a permitir pues fijar población, ¿no? Que gente que se está yendo, buscando trabajo y además empleos de calidad, no empleos temporales, sino que detrás de esto puede haber una industria auxiliar que genere riqueza y esto puede ser pues tremendo, ¿no? Entonces, por esa parte, pues estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance, intentando unir pues al agricultor con los centros de investigación, ¿vale? Para poder poner a punto este modelo y aprender entre todos y como bien decía José, pues yo creo que ahora mismo pues partimos de una base que es segura, o sea, la casa no se va a caer, pero evidentemente, contra más tiempo pase, más experiencia, más ensayos tengamos, pues más podremos afinar. Entonces, porque nosotros pensamos, lo primero es poner un sistema que sea fácil de manejar. O sea, no podemos poner una cosa que sea complicada. Entonces, hemos puesto en manos de agricultores que son viticultores, por ejemplo, en mi región, y están haciendo, con el talento que tienen, que son gente muy buena en el manejo, sobre todo de secanos, pues están consiguiendo formar unas estructuras y crear unas paredes y hacerlo pues con la misma maquinaria que tienen para la viña, con los mismos atomizadores. En definitiva, que no va a ser, no es nada complicado. Ahora hay que afinar y bueno, pues el tiempo lo dirá, pero nosotros creemos que este libro va a dar que hablar. Sí, bueno, yo sinceramente creo que sí, la apuesta del almendro en seto es segura, esto que encima da una alternativa que genera riqueza ambiental, que supone también una mejora de las zonas, un desarrollo social. Han preguntado también en el chat que la inversión en maquinaria se generan también, como dice Gerardo, empresas de servicios que no hace falta comprar la maquinaria, o sea que al final es todo un ecosistema y un microclima que se genera en tierras que en muchos casos estaban abandonadas o están en vías de abandono, en pueblos despoblados. Entonces, bueno, tenemos una España que se vacía, mucha que está ya vaciada y realmente, bueno, pues es una apuesta. Y para las mismas personas del pueblo, para gente que se traslade y para inversores que quieran buscar tierras para generar. O sea que yo creo que ha llegado, se queda y va a dar mucho que hablar. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer. Creo que ha sido el webinar más largo que hemos hecho, pero yo lo he disfrutado mucho. No pasa nada. No te pasa por invitarme. No pasa nada porque hemos disfrutado mucho y hemos aprendido mucho. Gracias a los tres y bueno. A ver si el próximo lo hacemos bebiendo una copita de vino, que falta hace. Falta nos hace, sí, falta nos hace. Y bueno, y emplazamos a José y a Sara a los futuros resultados que vayan teniendo, que los iremos llamando y estaremos pendientes de ellos. El año que viene apuntaros la fecha que repetimos. Repetimos, sí, cuando tengan resultados. Pues nada, muchas gracias y os esperamos la próxima semana en los siguientes webinars. Gracias. Hasta luego. Luego.